Hola, 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 muy buenas noches, bienvenidos a otra tertulia más aquí en el canal de los Artistas Libres. Estamos en otro capítulo esperando a nuestro amigo, el invitado que nos va a conversar acerca de el arte y su proceso, su cambio en la historia hasta ahora. Ya va a llegar, tengamos un poquito de paciencia y estamos con nuestra querida amiga Paula Martínez, que nos acompañó en el capítulo anterior y lo hizo excelente, así que la hemos vuelto a invitar. Y muy buenas noches, Paula, ¿cómo estás? Buenas noches, Ricardo. Pasé la prueba. Aquí estoy de nuevo. También ansiosa esperando a nuestro invitado Sí, para ya que él nos... está en México, a veces hay problemas de señal. En Centroamérica también había estado con algunos temas de clima y de tormentas, de huracanes. Eh, Me enteré ayer recién, porque estaba hablando con una amiga que está en Estados Unidos. Esperemos que no tenga alguna falla. Pero aquí estamos, cumpliendo con la hora y compartiendo con ustedes. Mira, ahí ya está, apareció una señal que se está empezando a conectar. Excelente. Excelente, sí. Así que, bien, bueno, el arte en México es interesante, como todo lo que pasa en Latinoamérica, por ser uno de los países más grandes de América Latina. Ha sido siempre un centro casi de, que marca el norte de lo que se va a ir ocurriendo en otras partes de América, de Hispanoamérica, y, y ya está allá. Y entonces entender lo que pasa allá, de alguna manera, nos sirve para entender lo que va ocurriendo acá en otros países, y obviamente en nuestro Chile. Aquí ya se está incorporando Miguel. Vamos a... Hola, hola. Hola, ¿qué tal? Hola, muy buenas noches, Miguel. Un gusto que nos estés acompañando aquí en esta noche. Buenas ¿Cómo noches, estás? Miguel. Hola Paula, buenas noches, gracias Ricardo. No sé si me escuchan bien y se ve bien, no sé. Sí, Sí, perfecto. Pues perfecto. muy honrado nuevamente de estar aquí con ustedes en esta tertulia de artistas libres y es un honor para mí estar aquí con ustedes, con su público que es tan amplio y tan culto además y pues con este tema que me hiciste favor de invitarme, así que estamos aquí listos para empezar. No, excelente. Súper. Nosotros también. Eh, ¿Quieres que vaya pasando las imágenes mientras tú vas hablando? ¿Las quieres compartir tú? No, tú está bien. Si las tienes ahí a la mano, está perfecto. Sí, las tengo en la mano. A ver, voy a ver si es que no me equivoco. Esa es la primera. Bueno, yo quisiera, si me lo permiten, hacer una breve introducción del tema que vamos a tratar el día de hoy para que la gente más o menos vaya entendiendo de qué vamos, Sí, ¿no? por favor, por favor. Por favor. Como el título del programa lo indica, pues obviamente la batalla cultural que estamos dando, yo creo que en todo el mundo, y México no es la excepción, también se pelea y se ha peleado desde hace muchos años en el terreno del arte y quizá es donde más se pueda ver en muchos aspectos esta batalla cultural. Y además,
creo que tenemos, no quisiera decir que es una batalla perdida, obviamente, porque sería una visión demasiado catastrofista, pero creo que sí, los enemigos han logrado posicionarse de manera bastante clara respecto a los conceptos distorsionados que han querido imponernos. Yo creo que sí vale la pena mucho tener en cuenta que esta batalla cultural, que no solamente se pelea se pelea en el campo de las ideas, pero se refleja en muchos otros, ¿no? Puede ser la economía, la sociedad, la educación, el arte, la ciencia, etcétera, etcétera, pues ha tenido una particular forma de expresión en la pintura. Dentro de todas las artes, yo creo que la pintura ha sido uno de los terrenos donde más, cuando menos aquí en México, más se ha peleado. Y es el terreno o la herramienta que se ha utilizado durante mucho tiempo para transmitir de manera más clara ideas y conceptos, tanto sociales, religiosos o históricos. Y yo creo que por eso, precisamente por eso, es que pues quien ahora encabeza esta batalla cultural tratando de desarraigarnos, y yo creo que ustedes quizá de aquel lado del continente puedan pues a lo mejor darme la razón en este sentido, no sé cuál sea la realidad actualmente en Chile, pero cuando menos en México sí estamos viendo que hay un proceso de intento de desarraigarnos, de quitarnos nuestra identidad nacional con la idea de disolver precisamente nuestro pasado y de esa manera ser totalmente pues manipulables, debilitarnos, ¿no? Moralmente para que no tengamos herramientas para defendernos. Entonces, pues en México, ya entrando ahora sí al tema, tenemos una historia muy, muy rica y muy antigua de expresiones artísticas a través de la pintura, empezando obviamente pues por las pinturas rupestres. De hecho, pues en el documento que te compartí hace rato venía un dato interesante, que la pintura más antigua rupestre que se conozca, quizá no es la más antigua que haya, pero cuando menos es la más antigua que se haya descubierto hasta ahora, está en un estado de la República que es Baja California, es una parte de la península y tiene 7,500 años, y además algunas de las imágenes que yo creo que valdría la pena si tienes por ahí a la mano que se puedan compartir, son imágenes de representaciones bastante realistas que hicieron los artistas, pues pudiéramos llamar prehistóricos, donde pues ellos mezclaron todo tipo de pigmentos para lograr estos resultados, ¿no? Después, yo creo que como una manera natural e instintiva, los primeros habitantes ya congregados en comunidades más civilizadas, por decir de alguna manera, que empezaron a formar ya ciudades, dedicaron o utilizaron los pigmentos para decorar los interiores de los templos y palacios, precisamente para mostrar toda esta parte mística, histórica y religiosa de sus propias culturas. Es muy interesante ver, bueno, a lo mejor los ejemplos más claros que tenemos al respecto son los de la cultura maya, pero quizá antes que los mayas estuvieron los teotihuacanos, y ha habido muchas culturas de las que nos han llegado hasta nuestros días algunos vestigios que conservan aún pinturas en sus paredes. Era una parte muy importante de la tradición y ahí estamos viendo precisamente algunas de las pinturas rupestres que se encuentran en México, en Baja California. Yo creo que vale la pena que la gente las vea, porque a veces uno piensa que nos estamos refiriendo a pintores o artistas, vamos a decir, muy primitivos, muy elementales, pero ahí yo podría perfectamente, si ustedes como artistas, yo creo que lo pueden decir mejor, parece una idea de perspectiva donde esas figuras pequeñas que se ven al fondo, pues están dando una sensación de que están alejados del objeto principal, que es esto como un animal con pues como una cresta, ¿no? Una cornamenta, y pareciera como que lo están rodeando, ¿no? Entonces a mí me parece que esto es como una imagen de la perspectiva, a lo mejor de manera un poco rudimentaria, pero creo que da la idea, ¿no? Y bueno, ahí hay otras, incluso por ahí te puso una imagen de unas manos, que eso también yo creo que es algo muy común en la pintura rupestre mira, ahí estamos viendo otra, que esa está muy interesante porque quizá es una forma de representar sombras, ¿no? Porque si te das cuenta, los cuerpos están divididos en dos, una parte
de un color y otra parte de un color oscuro. Y casi todas están así. Al fondo se ven también ya unos venados un poco ya más definidos. Pero también se ve la perspectiva, porque las figuras de atrás se ven más pequeñas que las que se ven al frente, ¿no? Entonces, esto es una idea como de una representación más realista. Y esas imágenes de manos que te comentaba, si las tienes por ahí, es como una manera, yo creo que de marcar bueno, yo creo que estaban arriba, que se puede quedar, porque esas ya son las figuras, ya son las imágenes de los a estar arriba de esta imagen que tienes ahí, bueno, no, quién sabe, a lo mejor se quedó por ahí perdida. Bueno, es que esas imágenes de manos que a lo mejor yo omití enviarte, eran como huellas digitales, ¿no? De los artistas que quisieron preservar su legado a la posteridad. Bueno, aquí lo que estamos viendo precisamente es esta representación, ya ahora sí directamente en los interiores de los templos, de los primeros, pues, edificaciones, ¿no? Y como puedes ver, ustedes pueden apreciarlo muy bien, la riqueza de colores que se obtuvieron. Me imagino que todos son minerales y ustedes saben como artistas, pues es un problema, es un grado ya de cierto desarrollo o una habilidad tecnológica, pues el crear colores, mezclarlos, sacarlos de los minerales y mezclarlos con otros ingredientes para que se conviertan en pigmentos que a su vez se puedan impregnar en las superficies, que además se preserven con el tiempo y que preserven de la humedad, sobre todo, por ejemplo, en las selvas del sur de México, donde se desarrolló principalmente la cultura maya, que es un medio ambiente bastante hostil por la humedad, y que nos hayan llegado hasta nuestros días, pues la verdad es que sí es algo muy interesante. Ahí, si puedes ir bajando un poco, pues se va a ir viendo estas representaciones ya mucho más elaboradas, ¿no? De personas, atuendos, y los objetos, algunos de ellos cotidianos, donde se representaban las gestas heroicas, las peleas, las luchas, las conquistas, y parte de esta historia que de otra manera no conoceríamos, a menos que nos hubiera quedado pues impresa aquí en las paredes, ¿no? Y un poquito más abajo se ve también esta imagen en rojo, donde se está grabado pues esta imagen mitológica, ¿no? De las deidades, etcétera. Esto es muy importante y es fundamental entender esto, porque además los indígenas no solamente grabaron o pintaban, digamos, templos o palacios, sino básicamente todos sus utensilios del mundo común, es decir, decoraban también la cerámica, y hay muchos ejemplos de cerámica decorada. Decoraban pues su propia ropa y sus atuendos cuando iban a participar en algunos rituales, pero también y sobre todo, que es importante mencionarlo, los códices, estos documentos que nos han quedado muy pocos, pero que nos dan una idea de cómo se fue preservando la memoria, ¿no? De los pueblos. Esto que estamos viendo exactamente es el códice elaborado por el primer virrey Antonio de Mendoza, el primer virrey que hubo en Nueva España. Antes de entrar de lleno, esto es importante recordar que cuando los españoles llegaron no a América, sino específicamente el territorio que ahora es México, pues se encontraron con esta riqueza cultural, con muchas tradiciones y mucha de esta historia que ellos obviamente no entendían, pero que lo veían en dibujos, y ellos entendieron muy bien los evangelizadores la importancia que los indígenas le daban a la representación gráfica para entender los grandes mitos y bueno, y los misterios de su cosmogonía. Esa fue la herramienta precisamente que los evangelizadores utilizaron como su primer medio de evangelización, dado que muchos todavía no dominaban el náhuatl y obviamente los indígenas no entendían el castellano. La forma en la que se podían comunicar y que los indígenas podían de cierta manera entender esta nueva religión y toda la idea que traía de fondo era a través de representaciones gráficas. Esto que estamos viendo, pues este códice de Antonio de Mendoza, mandado a hacer por él, representa precisamente el mito de la fundación de Tenochtitlán. Esas X cruzadas en realidad representan a los ríos. El águila está parada sobre un islote
y el islote contiene nopales y el águila está parada sobre uno de los nopales. Ahí no tiene la serpiente, que se supone que ya el mito dice que la señal para que los aztecas identificaran en dónde tenían que establecer su reino, pues era encontrar un águila parada sobre un nopal devorando una serpiente. Es decir, era una representación que podía ser muy, muy genérica, porque bueno, es como si dijéramos, te vas a establecer donde veas un gato comiéndose un ratón. Pues sí, pero ¿cuál gato y cuál ratón, no? Pero aquí el águila se supone que tenía ciertas características donde tenía que estar sobre un opal, etcétera. Y entonces ahí ellos lo identifican y ahí se establecen. Y este códice lo manda a hacer el primer virrey para que quedara a la posteridad digamos, retratado el mito, ¿no?, de la fundación. A partir precisamente de que los primeros misioneros empiezan o retoman este arte de decorar las paredes, es decir, la pintura mural que ya estaba generalizada en el mundo prehispánico, los primeros evangelizadores, antes de mandar a hacer cuadros en lienzos, en tela, utilizaron precisamente esta técnica que les era tan común y tan ya tan lograda para los artistas indígenas, es decir, el de pintar paredes. ¿Qué es lo que pintaron? Bueno, pues estos primeros edificios que se construyeron como conventos, algunos hospitales, iglesias, estaban pintadas directamente en la piedra. De hecho, las primeras capillas que uno recorre, digamos, en el siglo XVI, toda esa primera parte, ¿no?, que va de 1500, vamos a decir 19 o 21, si nos ponemos muy estrictos en cuanto a la caída de Tenochtitlán, hasta 1600, todos esos alrededor de 80 años, los conventos, los primeros que se construyeron, sí estaban decorados directamente sobre la piedra, o sea, sobre las paredes, pues. Y ya después vino esto que estábamos viendo, esa imagen que tú pusiste ahorita, representa el bautismo de los primeros indígenas nobles de Tlaxcala. Esta imagen específicamente representa a los nobles de Tlaxcala que estaban recibiendo el bautismo. Estos nobles de Tlaxcala pues eran los aliados de Hernán Cortés que lo ayudaron en la labor de la conquista. Pero este cuadro, como lo estamos viendo, esta imagen no está hecha, bueno, está hecha por indígenas, por un pintor indígena, pero ya con la técnica asimilada de la pintura europea, ¿no? Vemos que ya tiene muy bien lograda la perspectiva, vemos que ya tiene toda esta idea, ¿no?, incluso de las posturas de las manos, incluso a algunos de los indígenas pues se les retrata ya con un bigote bastante abundante, se supone que eso no era parte de su genoma. Entonces está muy, muy interesante esta imagen porque ya representa la fusión completa del arte y la habilidad de los artistas indígenas, pero asimilando ya totalmente lo que era la técnica de pintura europea. Si vamos bajando un poco más, se va a ver pues otras representaciones que se fueron haciendo cada vez más elaboradas. Bueno, aquí se representa otra imagen elaborada también por indígenas, donde se ve a esta pareja que es vamos a decir, es el Adán y Eva del Nuevo Mundo, es decir, estos nuevos fundadores de una nueva simiente, que es Hernán Cortés y doña Marina, su intérprete, pero además su consejera, y la mujer, creo yo, más importante de la historia de México, que fue la que permitió, por su habilidad, la conquista. Pero aquí vemos estos elementos que mezclan la parte de la tradición de la ilustración de un códice con elementos ya propios del dibujo, ¿no?, y del trazo europeos. Son interesantes estas imágenes porque son muy, muy del principio de la evangelización, pero como vemos, tienen la importancia de hacerle visible a los indígenas, pues esto por ejemplo nos da una idea. El que está sentado es el emperador y también Hernán Cortés, y está de pie doña Marina. Esto es muy importante porque en la tradición indígena ninguna mujer podía estar de frente, ni de pie, ni mirando al emperador. Eso era algo absolutamente inadmisible. La idea de presentar a doña Marina señalando al emperador, mirándolo de frente, y además, pues obviamente porque ella está de pie y Hernán Cortés se supone que está sentado, pues ella está por encima de él. Si ven
la cabeza de ella tiene un poquito más de altura que la de Hernán Cortés, y eso también tiene una representación simbólica. Entonces los indígenas al ver esto entendían, porque esto es un códice que ellos lo leían visualmente, o sea, vamos, sí, lo leían con imágenes, no con palabras, no con letras. Entonces es muy interesante estas primeras representaciones, porque fueron las que ayudaron a hacerle inteligible a la población nativa lo que estaba sucediendo y los cambios en la sociedad novohispana, ¿no? Vamos a ir bajando para ir viendo otras imágenes. Gracias. Ahí vemos ya todo un retablo de uno de los primeros grandes maestros que hubo en Nueva España, un pintor mexicano, pero que aprendió toda la técnica de pintura europea y bueno, pues generó también pues una escuela, ¿no? Importante, porque bueno, este retablo que estamos viendo, que se conserva, es un pintor flamenco que llegó a América, estuvo en la corte de España, luego estuvo en Portugal y llegó a América precisamente invitado por el rey, porque pertenecía a la corte virreinal, ¿no? O sea, vino acompañando al virrey. Entonces, este pintor que aquí se casó y aquí hizo pues su familia y creó mucha fama, creó una escuela de pintura, y él estaba inspirado en otros flamencos como Durero, y él creó una escuela, y gracias a eso se enriqueció grandemente la pintura novohispana, porque ya había la habilidad, como ya lo vimos, de los pintores, pero les faltaba esa parte quizá de la técnica, que habían alcanzado su cúspide en el Renacimiento italiano, y que esa es la técnica que se vino a traer para acá y que aquí se enriqueció abundantemente, ¿no? Si quieren seguimos. Esa imagen que estamos viendo es un San Cristóbal que está en la Catedral Metropolitana de México. También es una obra de este pintor de Flandes, ¿no? Vamos a seguir viendo para ir dando un vistazo un poco más amplio. Ahí también vemos otra representación ya de otros pintores que muestran ya el dominio que tenían de la técnica de la pintura europea, que se asimiló de manera muy rápida aquí en México, y muchos de los grandes pintores que hubo en este periodo novohispano fueron criollos, es decir, a veces eran hijos de español o de española y de mexicana, y nacían aquí en México. Esto es muy importante porque la iglesia utilizó las grandes catedrales o los templos y capillas para evangelizar y transmitir los conceptos más complejos a través de la pintura. Y es muy importante decirlo porque la pintura tenía la facilidad de hacerle inteligible a la gente cosas que les podían platicar, pero que su imaginación cada persona lo podía entender de manera diferente. En cambio, la pintura hacía gráfico, hacía claro el entendimiento de ciertos conceptos muy profundos, como la Trinidad o el nacimiento de Cristo, los misterios de la vida de Cristo, su nacimiento, la adoración de los reyes, la pasión, muerte y resurrección, la ascensión a los cielos, o sea, todos los misterios y algunos de los pasajes más importantes del Antiguo Testamento a la gente le eran muy fácil de asimilar a través de la pintura. Ustedes como artistas pues saben que tiene ese poder la pintura de transmitir esas imágenes que de otra manera pues quedarían pues sujetas a la imaginación. Es muy importante entender esto porque hubo grandes pintores de obras muy grandes. Esta que estamos viendo está hecho por Miguel Cabrera, que es probablemente quizá el pintor novohispano más importante durante los 3 siglos que hubo, que existió Nueva España. Es un pintor, aquí ya estamos viendo, es un cuadro que tiene todas las características de un cuadro renacentista. A la mujer que estamos viendo, no sé si ustedes en Chile la conozcan o la identifiquen, es Sor Juana Inés de la Cruz, la escritora e intelectual novohispana más importante que ha habido seguramente en América, ¿no?
ella se carteó con obispos, reyes, príncipes, intelectuales, literatos de Europa. Lo más granado de la intelectualidad europea, se intercambió cartas con Sor Juana Inés de la Cruz, que ella fue miembro de la corte virreinal y después decidió tomar los hábitos para continuar con su... Ella había llegado al límite de su conocimiento humano, había devorado todos los libros que se podían leer en ese momento, y entonces el siguiente nivel para ella pues fue entrar al convento. Pero esta imagen que estamos viendo, este cuadro de Miguel Cabrera, como ustedes pueden ver, tiene la perfección ya absoluta de los grandes cuadros del siglo de oro español. Es decir, podemos ver ahí ya la mano perfectamente el ejemplo, pues la escuela de un Velázquez, de un Murillo, de gente de ese calibre en España, y Miguel Cabrera alcanzó ese nivel de una manera pues bastante alta, bien lograda, ¿no? Ya a finales de la época novohispana se creó una academia de arte, ya ahora sí dedicada al arte, porque antes de eso pues los pintores aprendían a través de los talleres, es decir, había un maestro que tenía un taller, tenía discípulos que eran sus ayudantes y los iba formando, y después ellos se convertían en maestros y ya se independizaban. Pero una academia como tal donde se enseñaran las técnicas más avanzadas que había en Europa se crea hasta el último periodo prácticamente de la época novohispana. Por ahí de 1780-81 se funda la Academia de las Nobles Artes de San Carlos, que después de la Guerra de Independencia solamente se conoció como la Academia de San Carlos, ya se le quitó lo de Real y Noble. Y ahí se empezó a dar forma, digamos, ahí se dio la transición entre lo último de la tradición, porque el arte novohispano se enfocó principalmente en retratar o básicamente en ilustrar pasajes del Antiguo y Nuevo Testamento y todo lo que tuviera que ver con la vida de santos y la actividad piadosa. Pero ya en la Academia de San Carlos, que se trató de beneficiar un poco más la libertad creativa, y este cuadro que estamos viendo precisamente es un fruto de ello, donde se está ilustrando un pasaje del mundo prehispánico, es decir, antes de la llegada de los españoles, tratando de retratar un poco la vida común, aunque se nota obviamente que había desconocimiento de las costumbres por esta postura que estamos viendo aquí de estas mujeres que están de pie viendo al emperador, cuando ya les había comentado que una de las costumbres que había es que no podían verlo de frente y tenían que estar de rodillas con la cabeza inclinada cuando se dirigieran a él. De hecho, no deberían ni siquiera dirigir la palabra, pero si por alguna razón lo tenían que hablar, tenían que hacerlo en esta postura. Pero ahí ya se nota la transición, porque la Guerra de Independencia en México también trajo un cambio en el arte. Eso es importante porque a partir de 1821, es decir, cuando se consuma la independencia, es cuando entran prácticamente a la par las logias masónicas de Estados Unidos con la intención de reescribir la historia de México y de convertir a México en un protectorado masónico de Estados Unidos. Y se instalan las primeras logias, que fueron de rito yorquino. A partir de 1824 finalmente termina este periodo de transición que empezó en 1821, donde ya finalmente el gobierno de Estados Unidos abiertamente impone a un presidente, y desde ese momento pues empiezan a controlar, y además se ordena reescribir la historia, y no solamente se reescribe en libros, digo, eso parecería muy obvio, pero se reescribe principalmente también en imágenes. ¿Por qué? Porque la mayoría de la población en México pues era analfabeta. Entonces, ¿de qué servía reescribir una historia que muy poca gente iba a leer, y además la poca gente que iba a tener acceso a ella pues había leído otros libros de historia real y se iban a dar cuenta pues que esto era falso, ¿no? Entonces, aquí se empezaron a retratar imágenes ya cotidianas de la gente, se desechó ya por completo los cuadros religiosos o cualquier cosa que tuviera que ver con la piedad o la espiritualidad, y surgieron varios pintores bastante buenos. Aquí estamos viendo un autorretrato de un pintor italiano llamado Eugenio Landesio, que también vino a dar clases y abrió una escuela completa, una corriente de pintura
muy importante y trascendental en México. Estamos hablando del siglo XIX, la primera mitad del siglo XIX, que además hay que entender que fue una época muy convulsa, donde pues la gente no tenía, digo, evidentemente tenía otras preocupaciones más allá de los cuadros y el arte, porque estaban de por medio, pues un país que se estaba desmoronando, había golpes de Estado, había, bueno, pues levantamientos militares por todos lados y había una gran inestabilidad, por lo tanto, no existían las condiciones para que floreciera el arte. Todo eso fue en la primera mitad del siglo XIX, hasta entrado el más o menos 1870. Aquí esta imagen que estamos viendo ya marca un parteaguas completo en el arte y en la historia del arte en México, pero además también en la visión política y social que representa o que refleja el arte. Este cuadro que estamos viendo es de José María Velasco. José María Velasco fue un pintor y científico mexicano que además fue botánico y era experto en cuestiones de geografía, y reflejó en sus cuadros precisamente toda esta maestría y este conocimiento. Fue como un Leonardo da Vinci que tenía una gran cantidad de conocimiento sobre los terrenos y logró impregnar atmósferas científicas en sus cuadros. Pero no solamente esto, a lo que iba y por qué es el pintor más importante de este periodo y seguramente del siglo XIX, es porque él se convirtió en un como especie de portavoz a través de la pintura del progreso que se estaba dando en México con el gobierno de Porfirio Díaz, que inició en 1876 y duró hasta 1911. Estos 30 años que fueron de estabilidad, desarrollo, progreso, industrialización, permitieron también por la bonanza económica y por el patrocinio del gobierno que florecieran todas las ramas de las artes, no solamente la pintura, sino la arquitectura, la música, el teatro, la literatura, etcétera, y evidentemente pues la pintura no fue la excepción. Y José María Velasco fue quizá el hombre que mejor retrató este periodo de estabilidad y de interés de parte del gobierno por mostrar la belleza y la armonía, porque ahorita más adelante van a ver el contraste entre los cuadros maravillosos de José María Velasco con lo que vino después de la Revolución. Además, otro rasgo característico de José María Velasco en este cuadro que estamos viendo es que él mezclaba, aparte de los paisajes, con la mano del hombre abriéndose camino a través del progreso. Aquí vemos un ferrocarril, no sé si se alcanza a ver, pero Sí, se ve perfecto. esto representa precisamente que es el hombre el que muestra, el que es capaz de transformar su entorno y enriquecerlo, ¿no? Es decir, conectando estos puntos, y es como si nosotros ahorita viéramos un cuadro de un transbordador espacial, una cosa así, porque a la gente le parecía casi irreal cómo podía uno hacer recorridos mucho más cómodos y rápidos en lugares tan distantes del territorio nacional que antes solamente se podían hacer a caballo o en carreta. Entonces, esto es una muestra de cómo el progreso también quedó plasmado en el arte, pero a su vez esto generó pues mucho encono y mucho descontento de parte de Estados Unidos cuando vio que México estaba llegando al progreso, al desarrollo, a la industrialización, y eso pues a Estados Unidos no le convenía porque un presidente fuerte en México siempre es un peligro para Estados Unidos, bueno, o así lo ven, desgraciadamente. Y se gestó desde Estados Unidos un golpe de Estado para tirar al general Porfirio Díaz, que es este presidente que duró 30 años, un poquito más, al frente de México, y que había llevado nuestra moneda, por ejemplo, el peso. Yo sé que ustedes también le llaman así a su moneda. El peso mexicano llegó a estar a la par del dólar, es decir, valía lo mismo un peso que un dólar. Y así duró muchos años, y esto le generó a México pues una gran confianza y credibilidad con los gobiernos extranjeros, pero también, y por eso mismo el gobierno norteamericano lo vio con mucho recelo y fraguó un golpe de Estado que se ejecutó a través de Francisco I. Madero, que en 1910 y 1911 logró el apoyo norteamericano a través de armas, dinero y sobre todo el apoyo político para echar del poder a Porfirio Díaz. Y en ese momento
también el arte y especialmente la pintura jugó un factor fundamental y determinante en la lucha política y social de México, porque si antes de esto, como vimos, como en el ejemplo de José María Velasco, se había buscado que México mostrara al mundo armonía, desarrollo, paz y progreso, con la irrupción de la revolución se mostró todo lo contrario, era el caos completo. Ahí estamos viendo ya cómo entra por primera vez en México estas ideas que en ese momento eran pues innovadoras, novedosas, ¿no? Del marxismo y figuras como la que estamos viendo de Lenin y una que estaba atrás, creo que era de, no, esa está bien, la de Lenin efectivamente, ya retratada a través del muralismo. El muralismo fue un fenómeno que se dio en México, pero hay que entenderlo también porque precisamente una de las intereses del gobierno de Porfirio Díaz era, como lo había dicho, propiciar el desarrollo y el florecimiento de las artes. Y una de sus estrategias fue becar a los artistas más destacados para que se fueran a estudiar a Europa, ¿no? Y muchos de los pintores como Diego Rivera, o después se conoció como doctor Atl, de apellido Murillo, se fueron a estudiar a Europa y después se convirtieron en enemigos del régimen que los había becado para ir a estudiar allá, porque allá se echaron a perder, literalmente, allá fueron a aprender los conceptos de la Revolución Francesa, los conceptos de la masonería, se convirtieron en anticlericales y se convirtieron en agentes activos de diseminación de las ideas del comunismo y el socialismo ruso, de la Revolución Rusa, que tenía unos cuantos años de haber estallado. Y aquí se traen a México estas ideas revolucionarias comunistas y además abandonan la idea de armonía y belleza que se relacionaba con el régimen anterior para adoptar una pintura mucho más primitiva y mucho más grotesca, con la idea, según ellos, de decir es que esto está mucho más apegado a lo que era la pintura prehispánica, la pintura indígena, y nosotros renegamos del pasado hispano-católico de México, es decir, de los 300 años de la vida novohispana, pero además también renegamos del legado clasicista o clásico del periodo de Porfirio Díaz, que duró 30 años. Así que ellos toman los pinceles y gracias al patrocinio del gobierno revolucionario tienen acceso a decorar los principales edificios públicos y en ellos, como vamos a ir viendo en estas imágenes, se plasman las ideas o los ideales revolucionarios, ¿no? De la lucha de clases. Aquí estamos viendo a León Trotsky, a Marx y a otros ideólogos junto con obreros que se están en plena rebeldía y que muestran los ideales de la revolución rusa, de la lucha de clases, y se convierte el arte y la pintura, especialmente la pintura mural, en un campo de batalla, ¿no? En una lucha donde se diseminan las ideas más radicales, ¿no? Del comunismo, del socialismo, y además donde más se vierte el odio hacia la iglesia, hacia lo católico, lo hispano, incluso el pasado que nos dio origen como nación, porque se reniega de todo ese pasado de la conquista y del legado español a México. Se reescribe la historia como se hizo precisamente también un siglo antes, a partir de 1824, ahora a partir de la década de 1920, ya que se pacifica el país, entra en conflicto en el campo de las artes y especialmente la pintura, pues es el terreno que ahora se toma para diseminar estas ideas, lo cual es muy importante porque ese es el germen y ese es el origen precisamente de la batalla cultural en la que estamos inmersos ahora, lo que mencionaba al principio del programa, es decir, esto que estamos viendo, este marxismo cultural que tiene ahorita una segunda ola a partir del siglo XXI, perdón, tiene su origen hace 100 años con estas pinturas que ahora actualmente se han convertido en México. No sé si ustedes lo ven así allá en Chile o en otras partes, pero se han convertido en una especie de dogma de fe. No se puede criticar el muralismo, o sea, que un mexicano critique las obras de Diego Rivera, de Siqueiros o de
Orozco, pues es casi una herejía, ¿no? Es impensable. Entonces, ese es el problema, porque precisamente todo el arte, las manifestaciones artísticas a partir de la Revolución Mexicana, de 1910 a 1920, todo el arte cayó en manos de la izquierda, del comunismo, y durante 100 años no lo han soltado. Y todas las manifestaciones artísticas más relevantes en la literatura, en la, pues incluso parte del cine, el cine se salvó unos años, pero después cayó, pero en la pintura y en la música han sido, o sea, me refiero a la música clásica, no a la música popular, pues han sido tomados por los artistas que están infectados del virus, del socialismo, del comunismo, de la izquierda, de la antihispanidad y del anticatolicismo. Y lo que estamos viendo ahorita, la destrucción social que vemos en México, no sé si esto aplica en otros países, pero el tema en este programa es de México, lo estamos viendo cómo surgió y cómo estas figuras ahora se han convertido, después de estos años, en las figuras como más representativas, hasta caer en el colmo, ¿no? Ya, o sea, bueno, no sé si ustedes conozcan esa palabra, pero me refiero a caer en lo más bajo, que es presentar a Frida Kahlo, que me imagino que ustedes conocen muy bien y han escuchado hablar de ella, como si fuera la pintora más importante de México, la pintora mujer, obviamente, más importante de la historia de México, pero además como si ella representara realmente nuestro origen identitario, nuestra identidad nacional, cuando pues, para empezar era judía, y en segunda ella vivió sometida a Diego Rivera y no tenía ningún mérito artístico, era pues la sombra de Diego Rivera, lo voy a poner en un término y tomando como ejemplo a dos personajes que todo el mundo conoce, para que me entiendan los que no conozcan quién es Diego Rivera y quién es Frida Kahlo. Hagan de cuenta que así como John Lennon tuvo una Yoko Ono, que era una mujer que se le pegó y que no tenía ningún mérito, bueno, a mí no me gustan los Beatles ni soy admirador de ellos, pero pues Yoko Ono no tenía ningún mérito, y su único mérito o gracia pues era ser la concubina de John Lennon. Bueno, pues acá es el mismo caso con esta Frida Kahlo, que su único mérito era pues ser la sombra de Diego Rivera, y ahora se presenta a nivel mundial como como un estandarte del feminismo, porque además era bisexual esta mujer, y se presenta como una mujer emancipada cuando vivió todo el tiempo sometida a Diego Rivera. En fin, es un personaje del que no vale la pena ocuparse, salvo porque no lo han querido presentar a nivel mundial como si fuera la representante, lo máximo a lo que ha llegado la pintura en México en cuanto a la tradición de la pintura relacionada con una ideología política, porque además Frida Kahlo y el mismo Diego Rivera pues fueron activistas, o sea, fueron activistas políticos, sociales, en favor del comunismo. Ellos gestionaron ante el gobierno de Lázaro Cárdenas en los años 30, cuando era presidente, para que pudiera venir como refugiado político a México León Trotsky, que estaba siendo perseguido por Stalin. Y de hecho a León Trotsky lo matan en México, en la Ciudad de México, pero ellos estaban involucrados totalmente, eran agentes de hecho, ¿no? de los intereses rusos, y después pues fueron investigados por el gobierno norteamericano. ¿Por qué? Pues porque todo lo que estaban pintando y lo que difundían pues iba en contra de los valores, por supuesto, ¿no? o los intereses norteamericanos. Un poquito más abajo viene un cuadro, si lo puedes mostrar, de Siqueiros, ese que estamos viendo, que es una cosa grotesca, representa a los demonios. Es una cosa prácticamente, una representación diabólica de un edificio muy representativo en la Ciudad de México, que se llama el Poliforum. Está en pues una avenida que cruza toda la Ciudad de México, y este artista pues también tenía esas mismas características, nada más que él mezcló además como parte del cubismo y otro tipo de arte abstracto, que además de transmitir el comunismo, pues transmitía la fealdad, ¿no? Es decir, se rompía totalmente con la idea de armonía y de belleza, porque eso era uno de los requisitos para poder hacer que la gente se degradara moralmente, porque el arte sirve precisamente para moralizar a la población, y la pintura vista con esta perspectiva pues evidentemente desmoralizaba
a la población. Esa era la finalidad. Y ya por último, y ya pasamos a todo lo que ustedes quieran comentar y preguntas, Sí, sí, casi al final, bueno, si quieres hacer un comentario o me sigo como tú quieras y ya te dejo. No, termina, sí, después Es muy cuéntame. importante un pintor, porque a lo mejor la gente que ha hecho favor de vernos a lo largo de esta transmisión, pues va a decir, híjole, pues en México tuvieron cosas muy bonitas, muy bellas, incluso el arte prehispánico, y después todo se degradó a partir de la Revolución Mexicana, pero para que se queden con un buen sabor de boca, hubo un pintor que sacó la casta, digamos, en el siglo XX. Él vivió más o menos en la parte de hacia 1930 a los 60, 70, fue un pintor que estuvo muy activo, mexicano, que se enfrentó precisamente a toda esta tendencia de destrucción modernista, socialista, comunista, de izquierda, anticatólica. Y este pintor llamado Jesús Helguera pues convirtió la representación artística, es decir, los cuadros, en verdaderas obras maestras, donde él mismo reescribió, digamos, hizo justicias históricas que habían quedado pendientes y nos reconcilió con nuestra identidad nacional, nuestra verdadera identidad nacional. Él fue contratado por una compañía de cigarros que tenía la costumbre, muy buena por cierto, cada año de regalar millones de calendarios no solamente a sus clientes, sino a cualquier persona, para que se llevaran a sus casas bueno, aquí en México le decimos un póster, no sé ustedes cómo les digan, como un afiche, que venía todo el calendario de todo el año y venía ilustrado por uno de estos cuadros maravillosos de Jesús Helguera. A él le encargaban cada año una imagen, le decían, el próximo año va a ser la representación, por ejemplo, el cuadro que vimos antes es Hernán Cortés junto con Doña Marina. Es la simbiosis perfecta de la nacionalidad mexicana. Como vemos, es una pareja donde Hernán Cortés está como en una situación como de reflexión, de oración, agachado, viendo hacia el suelo, y es Doña Marina la que nos está mirando a los ojos directamente, ¿no? Con esa mirada altiva de una mujer que se sabe segura de sí misma y que está mostrando precisamente que hay un fruto de este amor, y este fruto pues es la nueva humanidad que surgió con el mestizaje. El siguiente cuadro es ese que estabas mostrando, precisamente es la representación de un guerrero azteca o prehispánico, y él lo que hizo precisamente Jesús Helguera, y ese fue su gran aporte, fue reconciliarnos con nuestro pasado y mostrar tanto la grandeza de nuestro pasado prehispánico como la grandeza y el aporte de lo que nos vino a dar España, no solamente por este cuadro de Doña Marina, sino, por ejemplo, en la siguiente imagen vemos esta representación maravillosa pues de esta mirada esperanzadora puesta en el futuro de este matrimonio humilde de campesinos que está lleno de simbolismo. Están viendo a la cruz, ella está viendo a la cruz y él está viendo al horizonte. Es decir, ahí se representa de manera muy clara cómo él ilustraba lo que sería la confianza en el porvenir, pero además la fe del pueblo mexicano, con un bebé en brazos y con los instrumentos o con las herramientas de trabajo, que es esta yunta, no sé cómo le digan en Chile, pero es estos dos toros que están ahí, que son los que arrastran precisamente, los que abren los senderos, ¿no? Para la siembra. Entonces es una imagen muy, muy simbólica, muy representativa. Ahí estamos viendo a la patria, está representada la patria, es esta mujer que lleva la bandera de México y lleva de la mano a un niño con unos brazos, con unos libros bajo el brazo. Eso representa precisamente la manera en la que Jesús Helguera quiso representar la confianza en el futuro, donde se le garantizaba a un niño un futuro mejor, porque tiene ciertos detalles que son muy interesantes. El niño lleva zapatos para empezar, y lo cual podría parecer pues irrelevante, pero es importante porque representa ya que tenía el suficiente dinero la familia como para calzarlo, porque eso no era tampoco algo tan común. Lleva libros, además, va bien vestido el niño y va viendo también su mirada puesta hacia el futuro, mientras que la patria va con los ojos cerrados, como representando esa confianza precisamente que no tiene ni siquiera que mirar porque sabe que va hacia un buen camino.
La otra imagen que tenemos es este matrimonio que está dentro de un templo rezando precisamente, y se muestra la belleza, ¿no? Tanto del hombre como de la mujer, los dos con una pues mirada recia, él, ¿no? Con mucho carácter, y ella pues mostrando esa belleza y esa confianza, igual que el niño y la mujer están viendo hacia el mismo lugar y se entiende que será hacia el crucifijo, están dentro de una capilla. Y esto representa precisamente, fue una manera en la que ilustró Jesús Helguera la vida espiritual de México, es decir, él contrarresta toda esta historia y tratar de llenar a la gente, ¿no? De que el comunismo había llegado para desterrar el catolicismo y que el catolicismo eran ideas retrógradas que debían de superarse. Pues Jesús Helguera, a mediados del siglo XX, da su propia batalla cultural a través de los cuadros, mostrando y regresando además los conceptos de armonía, belleza, y mostrando que el arte es algo absolutamente trascendental. Y el último cuadro que te puse ahí en la presentación, bueno, el antepenúltimo, ese que estamos viendo, es otro cuadro también de Jesús Helguera, mostrando también a esta pareja, a este Adán y Eva de América, que es Hernán Cortés y Doña Marina, montados ambos en el mismo caballo, viendo ahora a Cortés, viendo al pintor, digamos, por decir algo, ¿no? O viendo al que los está mirando, y es una pareja llena de amor también, se ve belleza, armonía, es como si estuviéramos viendo un cuadro clásico, ¿no? Una figura clásica griega o romana, y aquí representa los volcanes, que representa México, etcétera. Y la última imagen, esa que estamos viendo, pues es el mapa de México, el águila, y regresamos al origen de la plática, ¿no? Es esta representación originaria, ¿no? De lo que es el símbolo de la fundación de México Tenochtitlán, el águila parada sobre un opal devorando una serpiente, ¿no? Y con las alas extendidas, también viendo, digamos, hacia el porvenir, esa águila está protegiendo a México, y además México, esto es importante decirlo, esa aparente nube, pues es el mapa de México, pero es importante que lo digamos porque Jesús Helguera también ahí hace una declaración política, está mostrando a México el mapa que era el territorio original de Nueva España antes de que Estados Unidos nos arrebatara la mitad de nuestro territorio. Así que es como el hecho de que el águila, el ala del águila esté cubriendo por completo ese territorio, es como diciendo, es una declaración diciendo, este territorio es nuestro, nos pertenece. Así que aquí hemos visto a lo largo de este rato que he estado hablando, cómo la pintura ha sido un terreno en el cual se han dirimido las diferencias políticas, históricas, sociales, religiosas incluso. Así que uno puede entender muy bien la historia de México viéndolo a través de sus cuadros, pero además viendo cómo la ideología también se ha colado, se ha filtrado, pero que también ha habido gente como Jesús Helguera que ha dado esta batalla cultural del lado del bien, de la belleza y la armonía. Muy bien, excelente, Miguel. Excelente. No sé si, Paula, ¿tienes alguna pregunta, algún comentario? Bueno, es que él nos dio una cátedra aquí, no hay mucho que comentar, o sea, más que nada quizás hacer una comparación con lo que ha pasado acá, que de igual manera si quieren borrar la historia, pero no todas, no la que les conviene. Y también veo en las representaciones que fuimos viendo, bueno, primero como que se contaba la historia y después hubo como un cambio de paradigma cuando empezaron con la lucha de clase y bueno, se empezó a meter el mal porque el mural o la fotografía que se expuso que estaba en rojo, que tenía los demonios, en el fondo es como tratar de meter el mal, para que nosotros lo veamos como una obra artística, y en el fondo es para cambiar tu estructura mental. Pero en las últimas fotos se puede ver cómo de alguna manera se logra volver a la esencia del ser humano, que es lo que es real, lo que es armónico. No sé si podría comparar, si bien acá también han entrado con el afán de destruir un poco el paradigma de lo que es el arte,
debo decir que los murales marxistas que mostraste o las fotografías son mucho más lindas que lo que hay acá. Mucho más artístico, porque acá en realidad lo único que se han dedicado es como los graffiti, a rayar, como a destruir un poco el orden de lo que uno tiene en su cabeza de lo que es bello, de lo que como debería ser. Sí, exactamente, ¿no? Bueno, mira, ahorita te voy a mandar, Ricardo, una imagen que quiero que a ver si la puedes compartir, si fuera esta noche, te lo voy a mandar por WhatsApp. Ahí te va, ahí está. Esta representación que estás viendo y que te va a parecer grotesca, porque de hecho lo es la manera en la que Orozco representó a Hernán Cortés y a la Malinche, para que veamos precisamente de qué manera, fíjense de qué manera lo representa él comparado con la belleza que habíamos visto. Esta es una declaración política también, evidentemente, ¿no? Entonces, aquí el muralismo también, tú dices que, Paula, pues a lo mejor esto está mejor que lo que ustedes tienen, pero si tuvieras el arte moderno, porque estamos hablando de pinturas que se hicieron en las décadas de los 30, 40, hasta los 50, pero el arte moderno actual en México es una porquería, me imagino que es a lo que tú te refieres. Uno ahí es donde invocaría en los murales que la humedad hiciera su labor por caridad y que botara esas pinturas horripilantes, ¿no? Entonces, de verdad que es una cosa espantosa y solamente me quise enfocar en los pintores más representativos, es decir, los que pudieran conocer incluso de aquel lado del mundo, porque hay otros muchos a los que ya no me quise meter. Hay uno que se llama José Luis Cuevas, que la verdad es que es una cosa horripilante. O sea, lo peor que te puedas imaginar de Picasso es un Leonardo da Vinci comparado con este José Luis Cuevas. Y son los que hacen escuela y son los grandes figuras consagradas de la plástica mexicana. Y es por eso precisamente que uno dice, bueno, ¿por qué nuestra sociedad está tan degradada? Pues claro, tiene que ver totalmente con el arte, porque el arte es un arma poderosísima de transformación o de degradación. Y por eso yo creo que es tan importante que ustedes en este canal hagan esta labor de esta lucha cultural, esta batalla cultural a través del arte, porque es uno de los campos que más se han utilizado y quizá nosotros más hemos descuidado, ¿no? Entonces, yo creo que es importante esta labor que ustedes están haciendo, Ricardo. La verdad que yo te lo dije en el programa pasado y te lo repito en es fundamental porque la labor que ustedes hacen de dar esta batalla cultural a través del arte es fundamental. Yo creo que es prioritario, ¿no? Porque es uno de los terrenos, igual que la educación, que les hemos cedido a la izquierda y nos hemos conformado nosotros simplemente con no contagiarnos de esa ideología, pero a veces necesitamos retomar esos terrenos que les hemos dejado y por eso ellos han avanzado y han causado tanto mal. Lo que pasa es que, bueno, yo la primera vez que hablé con Ricardo, yo no me había dado cuenta la forma en que ellos se estaban metiendo en nuestra cabeza y en nuestra cultura a través del arte. Se habla mucho de la televisión, de los libros, no sé, las noticias, pero sí se ha descuidado bastante el arte a tal punto que muchos no nos damos cuenta o no hemos reconocido cómo han tratado de adoctrinarnos a través de él, porque a veces no es necesariamente evidente, como por ejemplo lo que te decía, los murales que tú mostraste son evidentes, o sea, un Marx con la lucha de clase y todo, acá no ha sido tan evidente, es más que nada como destruir lo bello de la ciudad. Como que en eso más que nada se ha traducido acá en Chile, pero todo lo otro que describiste es tal cual, o sea, Frida Kahlo, no sé, la representación de la historia, todo eso también la han degradado bastante acá. Sí, es que hay dos formas de provocar un cambio, como dice Miguel, ¿no es cierto?, en una degradación en el ser humano.
a través del arte. El arte puede ser tocado a través del contenido, es decir, el mensaje que se transmite puede estar alterado y en vez de buscar la verdad o la belleza o la bondad que son lo mismo, digamos. En vez de buscar la verdad o la belleza, lo que busca es precisamente lo opuesto. Entonces, el contenido es la primera forma, es la primera fase en la que se degrada el arte, en que está interviniendo en la sociedad para su degradación. Ese es fácil de ver, ¿no? Como tú decías, ahí está Marx, ahí está la lucha de clases, donde se desarrolla toda la, la descripción de la ideología misma. Pero hay otra forma de destruir también, que no es solo el contenido, sino que también su forma. Es decir, la manera en que el arte se manifiesta, la manera en que la disciplina artística se construye. Y una de esas es, por ejemplo, entre comillas, llevar el arte a espacios no habilitados para tal, digamos, es decir, ocupar la calle, esa es una manera, ¿no es cierto?, de degradar el arte. Y de deformar o desfigurar, quitarle forma a la disciplina misma, que la música ya no tenga armonía, no tenga melodía, se centre en algo cacofónico, o con la plástica, que es lo que estamos viendo ahora, que caiga de lleno en la abstracción. La primera abstracción fue desarrollada por los marxistas, cuando estaba Lenin, y fue muy potenciada precisamente porque era contracultural, es decir, estaba en contra de todo lo establecido, de todo el orden natural. Posteriormente, con Stalin ya, él dice, no, la gente no va a entender esto, y vuelve en una especie de realismo panfletario, una cosa mucho más simple de Más entender, directo. porque bueno, el mismo Stalin era así, pero los inicios de la destrucción de la forma eh, parte desde una mirada anticultural, es decir, la negación de la realidad porque se niega la encarnación de Cristo. Y por lo tanto se sumerge al ser humano en un principio de inmanencia, es decir, se encierra al ser humano en su propia idea de la construcción de la realidad. Y para eso está el arte abstracto, para eso están las manchas, para eso está todo aquello que no dice nada, pero con este no decir nada, igual está diciendo, está proponiendo que la realidad no es, que la realidad, si es que es, no tiene orden, y que si es que tiene un orden, el orden lo construye cada hombre, cada individuo. Con todo eso se cae o apoya, ¿no es cierto?, a la caída de lo que son los valores perennes, es decir, la verdad, la bondad, la belleza, y de ellos, ¿no es cierto?, de la bondad vamos a tener toda la estructura moral, de de la verdad, la conexión con la realidad, y de la belleza, bueno, la fusión de esto frente al misterio, porque de alguna forma el misterio o aquello que es profundo, aquello que es trascendente, se llega principalmente de una forma amable a través de la belleza. La belleza es el primer puente para acercarse al misterio. Si no hay belleza, no hay forma de que alguien tenga la inquietud o menos que tenga la predisposición, la inclinación a enfrentar al misterio. Entonces, el arte, como tú bien nos has mostrado, Miguel, tanto en México como en todos los demás países, ha seguido ese mismo camino. Y lo peor es que nuestro sector, digo sector que no se siente identificado con la corriente marxista, criminal, ¿ya? Todo ese sector ha comprado la idea, comprado acá en Chile se dice comprado como que uno lo ha asumido como verdadero, Sí, ¿no? Como sí, acá lo también ha igual. tomado como Aceptado. verdad, Ujú. eh, la idea que el arte es inocuo. Es decir, yo puedo disfrutar de algo A y mañana de algo B, o puedo comprar la Z o puedo comprar la X, que no me pasa nada porque todo se justifica con el simple gusto.
el gusto relativo y subjetivo, ¿eh? Entonces tenemos frases como bueno, es que todo depende del gusto, cada quien tiene su verdad, tenemos que respetar todas las opiniones, todo es posible, y eso nos va sumergiendo en una especie de relativismo que no está apelando a la libertad como se presenta, ¿no? Se presenta como una especie de paladín de la libertad, pero en realidad lo que esconde es la destrucción de la verdad, ¿eh? La aniquilación de la verdad. Porque cualquiera que intente mostrar una verdad objetiva, una belleza objetiva o un bien objetivo es inmediatamente atacado como alguien que está en contra de todas las opciones y de todas las posibilidades y de todo lo que se nos venga en gana. Así es, exactamente, ¿no? Yo creo que es muy, muy claro, y por eso es el arte siempre tiene que ir de la mano con la armonía, la belleza, porque es parte de su esencia real, y cuando se busca, cuando lo desarraigas, cuando lo separas, ¿no? Supuestamente el arte de una manifestación artística armónica y de belleza, entonces le quitas su esencia y lo conviertes a partir de ese momento ya en una herramienta ideológica para destruir. Ya no tiene que ver con el arte, que el arte tiene siempre una misión moralizadora, trascendental, de mostrar muchas veces precisamente esos grandes misterios de los que hablábamos y de los que tú me hacías mención, que no se pueden entender de manera racional, pero que podemos llegar a captar de alguna manera similar viéndolos o escuchándolos, ¿no? A través de la música también. Pero cuando le quitas esos principios fundamentales, entonces, porque además nuestro organismo, el cerebro, nuestro espíritu reacciona y está en armonía precisamente con este principio, porque es el principio con el que Dios creó o hizo la creación, ¿no? De armonía, belleza, orden, etcétera. Entonces, cuando tú rompes eso, cualquier manifestación artística, el mismo nuestro cerebro, nuestro espíritu, nuestro ser, nuestra materia lo rechaza, necesariamente se enferma. ¿Por qué? Pues porque le estás dando un alimento que lo destruye, que le va a hacer daño. Entonces, el arte tiene esa particularidad de que te puede, pues prácticamente hasta matar, te puede matar el alma, y al matarte el alma, es decir, puede hacerte llegar a perder la fe, o llegar a incluso a albergar el odio que destruye. Es decir, es un arma muy poderosa de destrucción, o puede ser una herramienta de construcción, que esa es la diferencia entre ser un arma y una herramienta. Te ayuda a levantar una civilización o te puede ayudar a destruirla también. Exacto. Y precisamente cuando hablamos de batalla cultural, que tiene que ver con esta inclinación hacia el bien, ¿no? Esta sabiduría natural que viene del ser humano hacia abocarse en este bien supremo, ¿no? A esta conexión con esta, podríamos decir, ley natural, aquello que nos hace sentir que es lo correcto, y a medida que uno empieza a trabajar en la facultad de la inteligencia, que se va desarrollando la filosofía, o en la facultad de la voluntad, y que va desarrollando lo que va a ser toda la estructura moral, la parte religiosa, y aquellas que funcionan al mismo tiempo, al unísono, tanto inteligencia como voluntad, que es el arte, son al final las ciencias del espíritu, tanto filosofía, teología como arte, las que son las claves para construir una civilización cualquiera que sea. Cada vez que una civilización ha sido destruida por sí misma, no por su degradación o porque ha sido destruida por otra, no hay forma de que se levante sin las ciencias del espíritu. Si no hay filosofía, no hay teología y no hay arte, no hay nada que levantar. No se puede levantar de la mera economía, del mero estructura política o organizacional, porque podemos levantar una mafia y al final no estamos haciendo cultura, estamos haciendo otra cosa. Claro, así es. Es como un grupo de gente con identidad. Claro,
claro, que se identifica y que tiene ciertos parámetros, pero cultura es mucho más, ¿no? Cultura tiene que ver con esta inclinación hacia el bien. Y el arte está en ese proceso, primero de búsqueda, de encontrar ese misterio, para después poder transmitirlo en la disciplina que sea necesaria, en la disciplina que él trabaje, ¿no? La literatura, la visual o las auditivas, digamos, poder desarrollar de manera mucho más clara, develar de alguna manera, en alguna magnitud, develar el misterio, hacerlo más evidente para inclinar a las personas hacia ese camino, ¿no? Hacia esa visión o sensación que les apoya a continuar hacia el bien. O sea, el arte tiene esa función que se llama axiológica, tiene esa función vital. Es que en el fondo eh, la izquierda lo que quiere es deconstruir el arte, pero el ser humano siempre tiende a ir hacia su esencia, o sea, ellos como que hacen un quiebre, pero después el ser humano de alguna manera igual retoma el camino. Igual lo que es bello, lo que es trascendente, lo que tiene contenido, sigue siendo lo que viene de forma histórica, no los quiebres que han producido ellos durante la historia. Como que de como que se desvía el río, pero después siempre vuelve a su cauce. Ahora, para eso igual estamos nosotros, para ayudar un poco y a despertar un poco a la gente de cómo está siendo manipulada sin darse cuenta. Sí, sí. Eso que dice Paula me parece muy importante porque efectivamente la idea de por qué el comunismo, el socialismo, igual que el liberalismo en el otro sector, del otro lado, tienden al fracaso es porque ambos van en contra de la naturaleza del ser humano. Y eso que dice Paula es exactamente eso. Este arte que destruye va en contra de la naturaleza humana y por eso en algún momento dado, como ella dice, el río va a volver a su cauce. ¿Por qué? Porque es parte de nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza nunca va a aceptar, puede convivir un tiempo, pero nunca va a aceptar todo el tiempo la fealdad, la destrucción y la monstruosidad, ¿no? Como nos lo han querido implantar. Por eso han buscado, porque saben que el arte además tiene una trascendencia. Todos estos artistas de los que hemos hablado, pues ya se murieron, por supuesto, pero su mal sigue ahí, sigue latente y sigue envenenando nuevas generaciones y cada vez que alguien va y tiene la mala idea de ponerse frente a estos murales, pues va a recibir esa mala información o los cuadros o cualquier manifestación artística, sea la música o la literatura o lo que sea. El mal sigue actuando aun cuando sus creadores ya se murieron hace mucho tiempo. Ese es el asunto del arte, que tiene una trascendencia y tiene además pues una permanencia, ¿no? Además, tanto para el bien como para el mal. O sea, tanto el arte que te ayuda, que te sirve, que te saca, ¿no? De esa condición en la que a veces el ser humano se animaliza, porque también es otro aspecto, y el arte te eleva de la condición meramente pues, material o instintiva para colocarte en el lugar que te corresponde como un ser humano pensante, racional, etcétera. Tanto te puede ayudar a elevarte como el arte puede ayudarte a degradarte, pero en ambas manifestaciones generalmente el artista que lo creó, para bien o para mal, pues ya no existe, pero la obra perdura en el tiempo. Por eso la batalla cultural tiene que también retomar el arte, porque los que saben y los que querían hacer este daño y de tratar de hacernos aceptable la fealdad y la maldad y la perversidad, sabían que el arte tiene esa característica de perdurabilidad, ¿no? Y yo creo que ahí es donde nosotros, y es tan importante y trascendental lo que ustedes están haciendo a través del campo del arte y además de la difusión, ¿no? De estos canales donde ustedes puedan hablar de esto para que la gente lo entienda, lo vea y además pues se pueda vacunar, porque a veces uno piensa que, bueno, pero pues Frida Kahlo qué daño puede hacer si hizo unos cuantos cuadros y casi nadie los puede ver.
Sí, pero bueno, están accesibles en la red, ¿no? Pero tú puedes decir, bueno, pero y si tú viajas a México, si ustedes vienen a México, a cualquier ciudad a la que vayan, se van a encontrar decenas de recuerdos, figuras, playeras, pósters, todo lo que quieran y les puede ocurrir referentes a esta mujer, mostrándola como un ejemplo, mostrándola como un símbolo. como la muestra, el símbolo, ¿no? De la feminidad, del feminismo radical de izquierda. Bueno, de hecho sí era una feminista radical de izquierda, pero al mismo tiempo estaba totalmente sometida a Diego Rivera. En fin, pero a lo que voy es que sí tiene un contacto directo con nuestra realidad del día a día, y que el hecho de que la pongan como ejemplo ha hecho tanto daño para que muchas mujeres, ¿no?, se desconstruyan a sí mismas y se quieran asimilar a una figura que les es totalmente ajena, ¿no? Entonces, creo que es importantísimo. Bueno, que no tengamos el poder que ellos tienen a nivel cultural, es decir, en los medios de comunicación, los centros de formación, porque hoy día uno dice, bueno, existen las universidades católicas, pero es que de católico tiene el puro nombre, porque lo que se enseña debajo, todos los profesores, toda la mirada, es completamente, está en línea con lo que es el progresismo. Entonces se requiere de una me interesante lo que dice aquí el Capitán Libertad, porque yo estoy de acuerdo con eso. Se requiere de una vanguardia, de un cierto grupo que permita desarrollar nuevamente aquello que se ha destruido. Y eso no se va a poder hacer si es que no se produce un esfuerzo consciente para poder establecer eso, es decir, para poder desarrollar una nueva mirada restauradora, pero no para volver al pasado, sino para poder continuar un camino bien andado, que es lo que nosotros vemos, ¿no? Nosotros vemos una especie de quiebre, de corte con este andar, sustituido por una cosa muy extraña, muy decadente, que se vio ya en la primera gran revolución, ¿no? La primera gran revolución, la francesa, vimos sus efectos a los pocos años, o sea, las matanzas, las persecuciones, el exterminio de varios de los pueblos del sur oeste de Francia, simplemente porque no querían someterse a la religión de la República, ¿no? Y esta nueva religión de la razón que ellos estaban instalando para destruir la cultura y la civilización occidental. Con la primera revolución vemos ya esos intentos de cambio cultural que se van a ir sucediendo, primero en Francia, después en Alemania, después en Italia, en España, y esto no ha parado, o sea, ha sido una guerra constante a tal punto que hoy las nuevas generaciones, los jóvenes sobre todo, que son los que más sufren esto, gran parte de la decadencia cultural la toman como si fuera algo positivo, lo toman como si fuera mira, esto es divertido, esto es entretenido, hacer cosas feas, hacer cosas rupturistas, esta esquizofrenia de tener que estar buscando siempre hacer algo nuevo, sustituir la palabra nuevo por lo bueno, es decir, en vez de estar preocupados de hacer un buen arte, están preocupados de hacer un nuevo arte, y un nuevo arte que siempre va a estar condenado a su muerte, porque como ellos sostienen que lo único valedero es lo nuevo, entonces a medida que ellos construyen un arte, inmediatamente a los 2 años ya eso no vale, lo que va a valer es lo nuevo, y lo nuevo que viene, entonces no hay ninguna posibilidad de trascender, no hay ninguna posibilidad de progresar, no hay ninguna posibilidad de profundizar, es como si alguien le dice, mira, haz un hoyo y vas a encontrar un tesoro, pero empiezas a hacer un hoyo, llevas 1 metro, te cansas y dices, no, voy a hacer el hoyito más allá, y otro hoyito más allá, y nunca haces un hoyo lo suficientemente profundo para encontrar algo realmente verdadero, realmente trascendente, que valga la pena. Bueno, ha sido muy interesante, Miguel, excelente tu presentación, nos quedó una imagen muy nítida de lo que ha sido el proceso en México, los murales que tú dices que nadie puede
que es casi un sacrílego el Criticarlos. el criticarlos. Bueno, aquí nos damos el lujo de decir que son basura, están muy mal hechos, muy mal pintados, no tienen luces y sombras. Hagan el ejercicio, pongan la imagen en blanco y negro, se van a dar cuenta que son unas basuras planas, hechos por un niño de 14 años, el tal Siqueiro, Diego Rivera. Incluso, contradiciendo un poquito lo que tú dices, me parece que pinta un poco más la Frida que el propio Diego. Pinta un poco más en el sentido Tiene de que la más imagen talento. tiene un poco más de volumen y un poco más Lo de que color. pasa es que, déjame aclarar ese asunto. Realmente Frida era muy mala pintora, pero pésima. Sí, Y entonces pero Diego aún era así el que pinta le más que el otro. corregía, pero imagínate, Diego era el que le corregía los cuadros. Es decir, los cuadros que tú ves de Frida o que se asume que son de ella, realmente quizá la mitad o más están hechos por Diego Rivera. O sea, ella Ya. hacía Bueno, ciertos trazos y todo, y entonces llegaba él y se los corregía porque la verdad es que eran peor de lo que quedaron. Imagínate cómo sí, estaban. pero lo de Diego era muy infantil, ¿no? Era una cosa de propaganda, ¿no? Era como una especie de letrero con esteroides. Era Sí. una especie de cartel, de panfleto con esteroides. Y por eso de los planos, los planos de colores, qué sé yo, con una perspectiva muy básica, un dibujo muy básico. Pero bueno, vamos a continuar en otro programa, Miguel. Yo creo que hay un tema más profundo, porque hoy día tuve un acercamiento a lo que era el arte y este proceso en la plástica en México, pero tenemos que ir abordando lo que es la parte de mayor contenido en esta transformación que puede, para bien o para mal, el arte afectar en la sociedad. Yo creo que eso es muy importante, darle varias vueltas, varias conversaciones. Así que te voy a dejar, aprovechando el momento, te voy a dejar invitado para otro día para que podamos conversar ya de lleno, nos sentamos a conversar, a hacer una especie de tertulia de ese tema que es tan interesante. Sí, bueno, yo encantado. Y además hay un tema por ahí también que es importante mencionar, nada más lo digo de pasada para que después se pueda abordar. Mucho de esta degradación también tuvo que ver con que la iglesia, que fue la gran promotora y la gran mecenas del florecimiento del arte durante mucho tiempo en Europa y en América, dejó de cumplir esa labor, ese papel, y se convirtió además en patrocinadora de este nuevo destrucción artística, donde dejó de tener esta idea de crear catedrales o templos armónicos y bellos para convertir o crear bodegas y cajas de zapatos para el culto católico, y eso tuvo que ver mucho para que el arte se degradara. O sea, ese es un tema también importante que vale la pena abordar, porque la iglesia también lleva su parte, ¿no? No solamente tiene su mérito de haber patrocinado y promovido las grandes obras a lo largo de muchos siglos, pero también cuando se retira, ¿no? y le entrega la rienda del arte a sus enemigos, pues ahí están las consecuencias, porque cae y se convierte en cómplice también. Bien, vamos a tomar ese tema también. Paula, ¿las últimas palabras? Miguel, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, compartir todo lo que nos expusiste, ver que no estamos tan solos. En realidad sabemos que esto es un problema ya casi mundial, sobre todo aquí en Latinoamérica. Pero me refiero a no estar tan solo en el hecho de estar trabajando en esta vanguardia, como decía Ricardo, para poder despertar un poco a la gente. Y bueno, con respecto al arte, lo que se ha convertido como en ser, convertir el arte en algo subjetivo, cómo nos ha ido dañando. Así que muchas gracias por estar con nosotros hoy día. No, al contrario, gracias a ustedes por invitarme, Paula y Ricardo. Es un honor para mí estar aquí, un placer además compartir con ustedes, y gracias a Dios, como tú dices, pues que va uno encontrando gente en el camino que pues a veces uno piensa que es el único que tiene estas ideas, y cuando uno encuentra gente que comparte, pues es de verdad muy reconfortante. Y toda la gente que hizo favor de dejarnos sus mensajes, los voy a leer ahorita que termine la transmisión, y les agradezco de antemano a todos los que hayan hecho algún comentario. Y gracias, Ricardo, por este tiempo que me permites estar en tu canal con tu audiencia, y ya sabes que encantado cuando gustes invitarme. Muy bien, muchas gracias. Gracias a ti, Paula, por acompañarnos.
De verdad agradezco mucho que estés aquí. Siempre un aporte tu mirada. Gracias a ti por la invitación. Y Miguel, una excelente presentación, así que muchas gracias. Y bueno, y a todos los amigos los dejamos invitados a la siguiente tertulia el próximo viernes. Muy buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias por acompañarnos.